Continuamos en el living, tenemos el gusto de recibir a Cristina Prego, directora de la ONG El Paso. Bueno, estaremos hablando de un seminario que estarán desarrollando, de la impunidad a la autonomía. También estaremos hablando, obviamente, sobre la violencia infantil, la pobreza, la explotación sexual, el abuso, temas que lamentablemente han estado muy presentes en los medios de comunicación en los últimos días. ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Bueno, vamos a comenzar hablando, si te parece, de la violencia hacia los niños y adolescentes, que es lo que ha generado mayor sensibilidad por el número de niños asesinados. Baleados. Sí, muchos baleados, hubo situaciones de otro tipo, pero todas muy lamentables en estos primeros meses del año. Sí, la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en nuestro país es un problema de hace mucho tiempo. Se han intentado desarrollar acciones como la creación del CIPIAB, ¿no?, que es un sistema interinstitucional para abordar las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, que es muy importante que lo tengamos, pero que realmente necesita mucha más fortaleza para realmente abordar el tema de la violencia hacia niños y niñas. Una de las cosas que desde sociedad civil venimos demandando desde hace muchísimo tiempo es la investigación, no hablo de investigación policial o judicial, sino investigación social sobre la producción de la violencia hacia niños y niñas. Uruguay no tiene datos de prevalencia de violencia. ¿Eso qué quiere decir? Que no sabemos cuántos niños, niñas y adolescentes viven violencia de distintos tipos. Violencia comunitaria, violencia a nivel de las relaciones afectivas, física, emocional, sexual, psicológica, que es una violencia que deja mucho daño, aunque no parezca. Sí, claro. Lo que tenemos son datos administrativos, le llamamos, ¿no? Todos aquellos niños y niñas que llegan a algún servicio de atención, se registra esa situación y, bueno, CIPIAB releva esa información, pero no tenemos datos de prevalencia de violencia, como si, por ejemplo, lo tenemos en relación a la violencia hacia las mujeres, cosa que es muy importante para la construcción de la política pública. ¿Cómo construimos política pública si no tenemos datos reales? Ahora, hay una asociación entre lo que es el crimen organizado y este tipo de situación en donde el niño queda como rehén. Hubo ahí como un entredicho, tú lo sabrás, entre Andrea Tuana, que pertenece a la ONG El Paso, y Sanjurjo, que es asesor del Ministerio del Interior, luego de unas declaraciones de Andrea, en donde ella decía que tenía conocimiento de que muchas veces dejan a los niños como garantía en bocas de venta de droga. Nosotros hace muchos años que venimos identificando la asociación de explotación sexual, por ejemplo, de niñas y niñas en el marco del crimen organizado, en el marco también de la trata con fines sexuales. En la articulación de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, donde muchas expresiones de crimen organizado se articulan y conviven en distintos espacios, sabemos que hay explotación de niños y niñas, que hay utilización de niños y niñas, y eso es un tema que debe ser investigado. Nosotros creemos que hay que investigar sobre ese tema, que sí, los niños y niñas sufren violencia en esos ámbitos. En el seminario que vamos a desarrollar, una de las mesas va a tener que ver con esto. El propio Ministerio del Interior, junto con la Facultad de Ciencias Sociales y el Fondo para Investigación, hicieron una investigación sobre relatos de muerte. Y habla de niños y niñas que han muerto en estos contextos, y especialmente adolescentes. Pero han tenido la posibilidad de mencionárselo a las autoridades, porque uno de los reclamos era, bueno, es una declaración temeraria que hay que denunciarlo. ¿Ustedes han podido trasladar esta preocupación y estas vivencias que ustedes recogen a autoridades como, por ejemplo, el INAU, con quien trabajan diariamente, el Ministerio del Interior? Nosotros venimos hace muchos años trabajando sobre la explotación sexual y la violencia sexual. Nuestra organización hace muchas denuncias cuando considera que debe hacerlas en un proceso de intervención, donde la ha hecho junto con el INAU, junto con el Ministerio de Educación, en la forma, digamos, de trabajar en red, donde se construyen, incluso desde el propio sistema CIPIAB, donde se generan acciones comunes de protección para los niños y donde a veces es necesaria la denuncia y se hace. Se construye una estrategia donde la protección es lo principal,
la posibilidad de que estos niños y niñas estén protegidos de los entornos violentos. A veces hay una respuesta desde el sistema judicial, a veces hay respuestas desde el sistema de protección, que también hemos dicho que a veces falta mucho también Sin para duda. poderlo hacerlo de una forma adecuada y que los tiempos de las instituciones estén acorde a las necesidades de los niños y niñas, que no siempre eso pasa. Ahora, hablando de lo que es el crimen organizado, estuvimos como invitado a Sanjurjo hace pocos días y él nos aseguraba que los homicidios vinculados al crimen organizado alcanzan solo el 5% del total de homicidios. ¿Qué opinan al respecto? Es posible. Lo que sí, por ejemplo, esta investigación que también utiliza datos del Ministerio del Interior, cuando el corte se hace sobre la población infantil de niños, niñas, adolescentes, Sí. por ejemplo, lo que dice esta investigación con datos del Ministerio del Interior, y lo voy a leer para no equivocarme del dato, Sí. dice que, por ejemplo, los homicidios de adolescentes, o sea, aquellas personas hasta 18 años, desde 15 en adelante, Bien. tenemos un 46% que no se supo el motivo del homicidio. O sea, ahí tenemos un 46% que no sabemos por qué esos adolescentes... Esa persona resultó asesinada. Exactamente. Y además hay otro tema, hay otro dato que dice Sí. que por tráfico, por ejemplo, el motivo del homicidio es un 9.6 cuando hablamos de adolescentes. Claro, si hay un aumento como del 4%, si nos Claro, ponemos cuando hablamos de específicos. población adolescente, los datos van variando. Claro. No, y lo que Yo- estamos viendo es que hay una gran cantidad de adolescentes que están siendo asesinados por esta... Más allá de... porque claro, cuando hablamos de homicidios, y sobre todo homicidios de adolescentes, es muy frío el número. Claro. Pero en definitiva hay un aumento importante en esa franja etaria respecto al... Y sabes que para mí hay un tema muy importante que UNICEF lo planteó en el 2017, y es que sobre los homicidios de adolescentes, nuestro país, en relación al motivo, no sabe la mitad de las muertes de adolescentes. Yo creo que eso es gravísimo. Eso lo sabe el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública, desde el 2017, porque además lo dijo UNICEF. Y lo dijo UNICEF a partir de los datos que toma el propio Ministerio del Interior. Yo creo que ese es un problema grave. Ese es un problema gravísimo en nuestro país. No sabemos por qué. Alrededor, creo que eran en ese tiempo más o menos 156 homicidios de niños, niñas, adolescentes. De la mitad no sabíamos por qué. Puede ser por crimen organizado, tal vez no, tal vez es una pelea de vecinos, tal vez es otro motivo, no lo sabemos, pero de la mitad no sabemos. Sí sabemos, a partir de esta investigación, que hasta 2019, que es donde relevan los datos, quizás sería bueno actualizarlos a hoy, Sí, claro. cual no, es que tengamos esa información, que el 46% no sabemos por qué mueren. Y yo creo que eso es muy importante, que las autoridades lo puedan considerar, lo puedan tomar, porque la muerte de adolescentes es tan importante como la de cualquier otra persona, ¿no? Y sabemos que la resolución de personas adultas es mucho mayor que la de adolescentes, eso también lo decía UNICEF. Una cortita respecto a los adolescentes y después capaz ya pasás a la mujer, pero no quiero dejar de preguntártelo respecto a una especie de subregistro que se genera a raíz de los actos administrativos que puede registrar el CIPIAB. ¿Qué tanto está presente el contexto violento? El contexto violento del niño en particular, como para poder reconocer de que está pasando por una situación violenta, y al mismo tiempo la pobreza, que cuando se habla de pobreza muchas veces se dice que tiene cara de niño en nuestro país, y hay una pobreza estructural muy importante. Esos dos factores, los contextos violentos y la pobreza, ¿qué tanto influyen en lo que es la violencia infantil y adolescente? Yo creo que la violencia es una expresión estructural, la pobreza es una expresión estructural de violencia hacia todas las personas, especialmente hacia niños, niñas, adolescentes, que son personas en desarrollo, donde las deficiencias, incluso alimentarias, educativas, de vivienda, que tengan en los primeros momentos de su vida, realmente afectan en el desarrollo pleno de su vida, ¿no? Lo que sí me parece importante resaltar, como lo dicen todas las investigaciones, que la violencia hacia niños y niñas y adolescentes es como lo más democrático en términos económicos. Están todas las clases sociales, ¿no? Que sí, la pobreza es un factor que coadyuva a la violencia, pero nadie es violento con su hijo porque es pobre. Bueno,
De hecho, hay muchas situaciones de violencia hacia niños y niñas en contextos medios y altos, muchísimos. Sin duda. Lo que pasa es que a veces no los vemos, porque el Estado interviene más en la pobreza que en otros sectores, ¿no? Y que además porque, bueno, muchas familias tienen herramientas como para ir abordando esas situaciones que en los contextos de pobreza no siempre están. Pero sí, la pobreza está asociado a algunas expresiones de violencia. Bueno, cuando hablamos que hay una expresión de violencia sexual con intercambio de dinero, ahí podemos tener una asociación en relación a las situaciones de pobreza. No en todas las situaciones, porque también hay explotación sexual en los escenarios del modelaje, por ejemplo, que no siempre está vinculado a la pobreza. Bien. Pero es una relación compleja, que hay que analizarla muy bien, que no es directa, no podemos decir esta familia es pobre, por lo tanto ejerce violencia. Sí. Eso no es así. Lo mismo que cuando hablamos del consumo de alcohol, por ejemplo. Eso es transversal. ¿No? Esos son elementos que a veces hay que analizarlos para comprender la situación, pero no la producen. Y eso es importante también considerarlo, ¿no? Ahora, Cristina, de acuerdo a su experiencia, independientemente de los números, independientemente de las estadísticas, su experiencia como organización no gubernamental, ¿ustedes consideran que ha aumentado la violencia hacia niños y adolescentes en estos últimos años? Lo que nosotros vemos es que cambia la forma. No te podría decir que aumenta. En realidad, de vuelta, vuelvo a que no tenemos un estudio de prevalencia, por lo tanto no podemos comparar. Si no hay un punto cero, pero yo digo, bueno, 2024, ¿es esta la situación de violencia hacia niños y niñas? Dentro de 5 años la puedo medir. No lo tenemos. Eso es necesario. No lo tenemos. Sí, lo que vemos es que está muchas veces recrudecida por contextos de pobreza, en el sentido que hay muchas menos posibilidades para acceder a un servicio. Hay familias que incluso no pueden pagar un boleto para ir a un espacio de atención. Entonces, la violencia es una producción que es social, que tiene que ver con las relaciones sociales, que se da en un entorno familiar y comunitario, pero también, como dicen muchos autores, hay terceras actorías en la producción de la violencia. El Estado es un actor fundamental y, por lo tanto, para prevenir la violencia y para atenderla debe tener servicios, política pública para eso. Si la gente no accede a los servicios, no va a poder resolver ciertas cuestiones. Por lo tanto, eso es un elemento que para nosotros es fundamental. Y por otro lado, también la violencia contextual en los barrios sí nos llega, sí la plantean los niños y niñas, sí ven en sus relatos, cuando están en el servicio con los equipos siendo acompañados, plantean expresiones de la utilización de armas, por ejemplo, en sus entornos, que eso les da miedo, que eso les genera mucha inseguridad, que es una expresión de violencia hacia ellos y hacia ellas, ¿no? Que están en un entorno social violento. Ahí también es un cambio en la calidad, digamos, o en la expresión de la violencia que quizás hace un tiempo atrás no lo veíamos y ahora lo estamos viendo. Me gustaría hablar también un poco de lo que es la trata de personas, que ustedes trabajan en esa área y que es una problemática que también está instalada en nuestro país desde hace algunos años. Yo recuerdo hace mucho tiempo Uruguay era un país prácticamente de tránsito, pero bueno, ahora hay redes que están operando desde nuestro país. Sí, Uruguay durante muchísimo tiempo fue un lugar de tránsito y también de origen, iban de acá hacia otros lados, especialmente mujeres. Hoy estamos viendo claramente en el contexto de los cambios migratorios de la región, ya hace 6, 7 años atrás, Uruguay es un país donde la explotación se da en nuestro país, o sea, ahí es cuando se denomina destino. Hablamos de explotación sexual de mujeres, pero también hablamos de trata laboral, o poquito hablamos de trata laboral, ¿no? Bueno, ahora estamos hace unos días surgió una situación que evidencia que en nuestro país eso existe. Quizás en otros ámbitos de la producción también, en la producción agrícola también ha aparecido, en la pesca ha aparecido, en los megaemprendimientos también. La trata es un fenómeno global. Creo que si creemos que en nuestro país no existe o es un problema que está alejado, estamos como cerrando los ojos a la realidad. Está comprobado además, el MIDES desarrolla desde el 2012 servicios de atención a mujeres en esa situación, donde han sido acompañadas muchísimas mujeres, donde ha habido procesos judiciales también, donde ha habido retornos, donde ha habido acompañamientos, y creo que es un problema que está instalado en nuestro país, con dificultades de abordaje muchísimos.
Un abordaje real para la trata implica digamos, un paquete de política pública que sostenga la salida y la no reinserción, que ese es uno de los temas fundamentales para pensar en la trata de personas en el mundo. La recaptación está en el 80% de las situaciones cuando el Estado no brinda las políticas necesarias de educación, de trabajo, de vivienda, para que las personas que están en esa situación realmente puedan salir de ese marco. Si no, no pueden salir. Cristina, nos quedan pocos minutos, pero no te quiero dejar de preguntar por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y por este seminario que están haciendo. A nivel de su ONG, de su organización, ¿cuáles son los puntos claves para este 8 de marzo y cuáles son los puntos a atender o los desafíos que tiene nuestro país en este sentido? Yo creo que como todo 8 de marzo, lo más importante es reflexionar sobre la desigualdad de las mujeres, que es estructural, es un problema estructural y que hemos ido avanzando, pero todavía no logramos lo que buscamos, no logramos la igualdad, y que en este marco, que es un proyecto que está terminando ahora de cooperación con la Unión Europea, este seminario tiene que ver con la posibilidad de dialogar sobre las desigualdades, la violencia hacia las mujeres, la violencia femicida, como un problema en nuestro país, la trata de personas, la explotación sexual, pero también este seminario busca encontrar alternativas, ¿no? Grupos de trabajo de mujeres, entre mujeres, para sostenerse y salir de las situaciones, estrategias vinculadas a lo educativo como propuesta, ¿no? No es un seminario que solo va a traer la enunciación de los problemas, que es importante, trae investigación y también trae alternativas. Esto se va a desarrollar 14 y 15 de marzo de 9 a 17 horas. En el Salón Azul de la Intendencia. En el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo se hace para acceder? ¿Es con entrada gratuita? ¿Hay que anotarse? Es con entrada gratuita, hay que anotarse, hay un form que se pueden anotar y también va a ser transmitido en línea porque, bueno, hay 400 sillas, ese es el cupo que podemos tener, que igual es mucho, pero por suerte ya tenemos más de 300 inscripciones, así que bueno, les convocamos a que quieran anotarse, porque bueno, cuando cerremos los cupos ya no va a haber más posibilidades, pero sí va a quedar colgada en la página de la organización. Muchas gracias, como siempre, por estos a minutos. ustedes por este tiempo.